Marzo ha sido un muy buen mes para el desempleo. Baja tanto a nivel nacional como en Castilla y León. Aquí el paro ha caído en 2.600 personas. En España, por primera vez en la historia, se han superado los 21 millones de afiliados. Y de esas 2.600 personas que salieron de las listas del desempleo, más de 2.000 pertenecían al sector servicios. Y del lado de las contrataciones, la mitad de las nuevas afiliaciones se dieron en hostelería. Sube el empleo y también suben los ahorros. Hoy hemos conocido que en el año 2023 cada hogar ahorró de media un 11% del total de sus rentas. Enseguida lo vemos. Muy buenas tardes. Y hoy también hemos escuchado al presidente de la Junta después de que el Gobierno haya anunciado que piensa recurrir ante el Constitucional la Ley de Concordia de Castilla y León. Asegura Mañueco que es una cortina de humo y subraya que aunque no se hable de franquismo en esa norma, para él sí que fue una dictadura. Mañueco ha hablado de una cortina de humo del Gobierno central, dice, para tapar las incorrecciones del Partido Socialista. Ha reconocido también que el franquismo sí fue una dictadura y que así lo recogerá la futura Ley de Concordia. Esta es la excusa que está buscando el Partido Socialista para intentar tapar el caso Koldo y, vuelvo a decir, la ley de amnistía, que es el mayor ataque a la democracia y a la Constitución de nuestro país. Y esta tarde sesión de control en el Senado sin Pedro Sánchez, de viaje oficial. Allí rifirrafe entre la popular Alicia García y Yolanda Díaz. La primera ha afeado a la ministra de Trabajo, que está más centrada en tapar la corrupción de su gobierno que en aprobar los presupuestos. Más de 20 metros de caída y abundante agua. Así está la cascada de la Toba, muy cerca de la ciudad de Soria. Las lluvias de los últimos días son las responsables también del estado de los embalses. De media, los embalses de Castilla y León se encuentran al 84%. Es una cifra muy superior a la de estas fechas del 2023. Enseguida les damos más detalles. La lluvia y la nieve, pero sobre todo el viento, han dejado centenares de incidencias en Castilla y León, sobre todo en las provincias de Valladolid y Zamora. Nelson se va y deja unos días de buen tiempo. Pues es que ya de cara a mañana menos lluvias. Las veremos sobre todo en zonas de montaña. Además suben de forma notable las máximas. Se rozarán incluso los 20 grados. Detenidos los progenitores de dos menores de edad por un presunto delito de malos tratos de forma continuada. Uno de los pequeños huyó de su domicilio de Madrid y llegó hasta Ávila en tren. Alertados los agentes de seguridad, fue la capital amurallada donde el niño confesó lo sucedido. En Valladolid se han sentado hoy dos parejas en el banquillo por agredir presuntamente a un taxista. Los hechos se producían en la madrugada de la noche de bodas de dos de los condenados cuando se dirigían al hotel donde iban a pasar la noche. Ahora se les acusa de un delito leve de lesiones. Está lejos del nivel de alerta, para eso tendría que duplicar el valor actual, pero los 300 metros cúbicos por segundo del Pisuerga han servido ya para anegar los paseos inferiores en Valladolid. El nivel, además, es ascendente y se espera que siga creciendo con el aumento de temperaturas y el consiguiente deshielo. Las lluvias de las últimas semanas han dado también un empujón a los embalses de toda España, pero los de Castilla y León están en una situación especialmente buena. Ahora mismo al 84% aquí. Es un dato bastante más elevado que el del año pasado por estas fechas y también supera a la media de la última década. Uno de los pantanos más llenos hoy lo encontramos en León, el de Barrios de Luna. El embalse de Barrios de Luna está desembolsando 10 metros cúbicos por segundo de agua. Así lleva desde mediados de marzo, aunque con ligeras variaciones. Y es que este embalse está a poco más del 92% de su capacidad, casi un 10% más de la media de los últimos 10 años en estas fechas. Ya ha llegado al nivel máximo previsto, por lo que se suelta esa cantidad de agua para mantener el resguardo de seguridad y que no se desborde. De momento se va a mantener ese nivel de desembalse, aunque se podría aumentar en función del agua que vaya llegando al embalse si continúa lloviendo como hasta ahora.
Completamente lleno es como se encuentra ahora mismo este embalse de Arlanzón. Está al 100% de su capacidad, que es de 22,4 hectómetros cúbicos. Ahora hay 4 hectómetros más que hace exactamente un año y 2 más que la media de los últimos 10 años. Ahora el agua que rebosa se dirige hacia el embalse cercano de Uzquiza, que en su caso está al 88%, y eso que su capacidad es bastante mayor que la de este de Arlanzón. Allí en Uzquiza hay casi 66 hectómetros cúbicos de agua embalsada, 9 más que hace un año, 10 más que la media de la última década. Y entre ambas presas el volumen de agua embalsada es de 88 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, entre las dos están al 91% de su capacidad total. Las lluvias de marzo han permitido esta gran situación de los embalses en la comunidad. Hacía muchos años que no teníamos un registro tan bueno. Tanto es así que varios sistemas llevan meses desembalsando agua por seguridad. Por ejemplo, el sistema Tuerto o el sistema Tormes ya desde antes de Navidad estaban desembalsando de forma controlada para mantener los resguardos de seguridad. Una situación ideal para dar comienzo a una campaña de riego que oficialmente empezaba ayer. Y aunque siempre haya que estar preparado para posibles adversidades, las últimas lluvias permitirán retrasar unos días más la temporada de riegos. La campaña de riego está garantizada. Sin irnos muy lejos, mismamente en el 2023 ya estábamos desembalsando para atender riegos a finales de marzo, este año no. Lo que mejorará las dotaciones y quizá aumentar los cupos de riego, tal y como ha solicitado UPA. Les hemos pedido una revisión y se va a hacer una revisión al alza en todos los sistemas que puedan, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Canal Toro-Zamora se pueda revisar al alza. La Junta, por su parte, pide una mayor capacidad para embalsar agua. Y que esa capacidad de guardarlo nos permita luego utilizarlo en momentos en los cuales no hay agua. Aunque este año sí, los pantanos y embalses de Castilla y León están preparados para comenzar la campaña de riego. Ha sido una Semana Santa pasada por agua y eso ha aliviado la situación de sequía en gran parte del país, aunque todavía hay zonas del este peninsular, sobre todo con datos preocupantes. De media en España ha llovido 3 veces más esos días festivos de lo que sería habitual en la última semana de marzo. En Castilla y León, además de lluvia, hemos tenido viento y con todo eso casi 1000 incidencias que ha tenido que gestionar Protección Civil. No solo las abundantes precipitaciones han dejado consecuencias en Castilla y León. La Agencia de Protección Civil ha tenido que atender 900 incidentes relacionados sobre todo con las fuertes rachas de viento. Ha habido numerosos daños materiales en muchas provincias, pero sobre todo en Valladolid, Zamora, León y Palencia. La borrasca Nelson ya deja Castilla y León, abandona la comunidad y dejará paso a un anticiclón. Eso traerá buen tiempo para los próximos días. Campos como este de espárragos han tenido que frenar la buena cosecha que estaban teniendo justo antes de la Semana Santa. Nos cuentan que han pasado de cosechar 1.500 kilos al día a casi 400. Aún así, los productores confían en que esta temporada va a ser buena porque el suelo está muy húmedo, pero eso sí, dicen que hay que estar a la espera de la climatología. Hasta que no se ponga la tierra otra vez a 12 grados, no empiezan los espárragos a brotar con más alegría. Ahora el crecimiento es muy lento. Si el tiempo acompaña, o sea que no haya ni exceso de lluvias ni mucho frío, pues se prevé una buena campaña. Tercera jornada de estas manifestaciones indefinidas de agricultores y ganaderos en la provincia de Burgos, esta vez en Aranda de Duero, en el polígono Prado Marina. Unos 200 manifestantes y 60 tractores han circulado por las calles del polígono haciendo 2 paradas, una enfrente de una harinera y otra delante de una productora de pienso. Piden que se pague lo justo por su grano y que las productoras de pienso ajusten sus precios a la situación actual de los ganaderos. Estas movilizaciones siguen hasta el 24 de abril. Compran muchísimas toneladas de trigo, tradicionalmente lo compran en Burgos, en la provincia, y en el resto de Castilla y León, y últimamente está comprando mucho importado de terceros países. Aquí hay empresas que se están aprovechando de la crisis para llenar sus arcas. Están trayéndolo de fuera y a los ganaderos no les están bajando el precio.
Otra queja desde el sector del campo llega hoy desde la organización agraria COAG. Denuncian la subida de algunos alimentos que llegan a ser del 325%, esa subida desde que salen del campo hasta que llegan a la mesa. Durante el mes de marzo se han analizado una serie de productos y, por ejemplo, el limón se encarece hasta 14 veces desde el origen al destino. También lo hace la naranja, hasta un 720%. Sin embargo, un producto tan caro como es el aceite apenas se encarece un 25%. Como siempre, hay quien se está enriqueciendo a cuenta o a costa de los productores del sector primario y perjudicando a los consumidores, por supuesto, y luego haciendo dumping con los productos que vienen de fuera. Están viendo imágenes de la última exhumación que se ha programado en Castilla y León. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pretende dar con los restos de Pedro Calle, asesinado en Mojados, en Valladolid, en el 36. Es la última exhumación en Castilla y León y la primera desde que PP y Vox hayan presentado en las Cortes su ley de la concordia. Ya saben que la intención del Gobierno central es recurrir ante el Constitucional. Hoy, desde Madrid, Fernández Mañueco ha asegurado que es solo una cortina de humo para tapar la corrupción. También ha calificado al franquismo de dictadura, algo que no pone en la ley y por lo que le han preguntado. Mañueco ha defendido públicamente que el franquismo sí fue una dictadura, tal y como dice, lo recoge la Real Academia de la Lengua Española. Aclara que si esta es la mayor de las críticas socialistas, la futura ley de concordia recogerá este término, pero va más allá. Dice que realmente estas críticas son una tapadera, una cortina de humo, una forma, en definitiva, de esconder la corrupción política y económica del Partido Socialista. Esto no es ni más ni menos que una cortina de humo que está utilizando el Partido Socialista, del partido de Pedro Sánchez, que lo que quiere es tapar sus escándalos de corrupción política y de corrupción económica, el caso Koldo y la ley de amnistía. También se ha referido a la proposición del Gobierno central de establecer reuniones bilaterales con las 3 comunidades que han propuesto o aprobado leyes paralelas a la Ley de Memoria Democrática. Reconoce que no tiene inconvenientes en reunirse con Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, pero tampoco con el resto de ministros, a los que pide no hagan oídos sordos a las necesidades de Castilla y León. Me gustaría hablar con el ministro de Transportes para hablar de las autovías y de los ferrocarriles que están pendientes en Castilla y León, por poner un ejemplo. Me gustaría hablar con el ministro de Industria para hablar de los problemas que tenemos del sector industrial. Me gustaría hablar también con Ángel Víctor Torres, me gustaría hablar con la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, me gustaría hablar con tantos ministros que no quieren recibir al presidente de Castilla y León. Pues lo que el Gobierno pretende con Castilla y León es lo mismo que va a hacer con Aragón. Si en 6 meses el Ejecutivo aragonés no rectifica la derogación de su ley autonómica de memoria democrática, el Ejecutivo central irá al Constitucional. Y eso es exactamente lo que podría pasar en nuestra comunidad, en este caso, si finalmente aquí se aprueba la ley de concordia. Es inaceptable también que pueda haber una igualación de un periodo de ausencia de libertades con un periodo en el que se decidía en urnas y por voto de los españoles y españolas en sufragio universal quiénes eran los representantes en las Cortes y quiénes eran los representantes democráticos. Y, por tanto, entendemos también que vulnera la Constitución. Y el vicepresidente de la Junta ya ha respondido también a esas intenciones del Gobierno de llevar la ley de Castilla y León ante el Constitucional. García Gallardo asegura que está tranquilo porque la norma, dice, no excede las competencias de la comunidad. Nosotros estamos muy tranquilos porque estamos actuando en el ámbito de nuestras competencias, favoreciendo el bien común y buscando la justicia general, no solo para las víctimas de represión que pudiera haber durante el régimen de Franco, sino también en otros periodos de la historia de España. El comisario europeo de Justicia, Reinders, asegura que los efectos de la ley de amnistía se suspenderán automáticamente con una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea. Esa cuestión es una consulta que puede hacer un juez español sobre un procedimiento y ese procedimiento se congela hasta que respondan los magistrados comunitarios. Es decir, la amnistía quedaría suspendida hasta la nueva resolución. Eso podría complicar el regreso a España de Carles Puigdemont.
La amnistía sobrevuela la precampaña en Cataluña por encima del debate habitual allí. Hoy el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha vuelto a proponer un referéndum de autodeterminación. El Gobierno central se desmarca de la idea y el PP reclama a Sánchez que rompa con los independentistas. Es su posición, desde luego en absoluto es la posición de este Gobierno y mucho menos es la posición general y mayoritaria de la sociedad catalana. Y además es que esta posición va en contra de la política que estamos andando en estos últimos años. Una política de unidad, una política de reencuentro. Si a Sánchez le quedase sentido de Estado, no dejaría ni que presentasen esta propuesta de referéndum. Hoy mismo rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno. Y mientras hoy en el Congreso ha echado a andar la comisión de investigación por la compra de mascarillas durante la pandemia y que empezará con el caso Koldo. La próxima semana los grupos tienen que registrar sus propuestas. Entre las posibles comparecencias, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, o Isabel Díaz Ayuso. Koldo García dice que él se limitó a ayudar y que no le va a caer ni un día de cárcel por el caso de las mascarillas. El asesor del exministro Ábalos lo cuenta en una entrevista en El Mundo. En ella defiende su actuación y afirma que ni él, ni Ábalos, ni nadie en el ministerio ha cobrado un duro por las gestiones para conseguir material sanitario en la pandemia. Además, Koldo García añade que él solo ha sido el chico de los recados, dice, que hizo su trabajo. Sobre el caso Koldo también se ha hablado esta tarde en el Senado, sin Pedro Sánchez, que hoy está de viaje oficial en Jordania y en Arabia Saudí. La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha enfrentado a las acusaciones sobre corrupción que ha lanzado el PP. Los populares le han afeado que no vaya a haber presupuestos. Diego Cano. Sí, los populares han acusado a la vicepresidenta segunda, entre otras cosas, de estar más centrada en intentar tapar los casos de corrupción relacionados con su gobierno que en trabajar para sacar adelante esos presupuestos. Por su parte, Yolanda Díaz ha respondido presumiendo de los buenos datos del paro que hemos conocido hoy, sacando pecho de sus medidas, pese a la negativa de la bancada popular. Señora Díaz, si Sánchez dijo que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna, ¿a qué dedican su tiempo? Su problema es que está usted más preocupada por tapar tramas de corrupción que en aprobar presupuestos. Un gobierno que con humildad, con los agentes sociales, está dejando la piel, ¿sabe para qué? Para que hoy los españoles y las españolas podamos vivir un poquito mejor, a pesar de ustedes que han votado en contra de todas las reformas. Y más noticias. En Ávila, la Policía Nacional ha detenido a los padres de un niño que había huido de su casa en Madrid porque recibía palizas constantes. Cuando los agentes dieron con los padres, la otra hija, también menor, confirmó que los golpes eran frecuentes. Los progenitores aseguraron que era su forma de educarlos, pegarles con el cinturón o el cable del cargador. El menor de 10 años viajaba solo en tren desde Madrid hasta Ávila. Fue el revisor quien lo encontró y dio la voz de alarma a los agentes de Policía Nacional. Cuando el tren llegó a la estación abulense, la Brigada de Seguridad Ciudadana lo recogió y lo trasladó a la comisaría provincial. Allí el pequeño confesó que estaba huyendo de sus padres porque lo agredían de forma habitual. Consiguieron los agentes localizar a sus progenitores en Madrid. Estos se trasladaron hasta la capital amurallada en compañía de su otra hija, también menor, de 13 años de edad. Finalmente, la niña confesó también ser agredida por sus padres. Por eso, la Fiscalía decidió actuar internando a los pequeños y ordenando la detención de los progenitores por un presunto delito de malos tratos de forma habitual. Y otro caso de violencia familiar. En Palencia han detenido a un hombre de 46 años por agredir presuntamente a su hijo de 19. Fue el propio joven el que se presentó en comisaría para denunciarlo. Tenía lesiones en la cara hechas por su padre, según declaró, y fue trasladado a un centro de salud. El detenido ya ha pasado a disposición judicial. Lo que empezó como uno de los días más felices de su vida acabó con una denuncia para el recuerdo. Desde luego, en Valladolid, dos parejas se han sentado hoy en el banquillo por agredir presuntamente a un taxista marroquí el día de la boda de dos de ellos. El conductor les llevaba hasta el hotel donde iban a pasar la noche de bodas.
Pues se les inculpa por un delito leve de lesiones, aunque el conductor de origen magrebí asegura que recibió insultos racistas. Eso sí, la jueza descarta el delito de odio porque dice que el motivo inicial de la discusión fue que iba demasiado lento para ellos. El taxista, tras negarse a superar ese límite máximo de velocidad establecido en la vía, recibió varios golpes propinados por uno de los novios. Los hechos sucedieron en junio de 2022. Ahora el letrado pide 250 euros de responsabilidad civil y una multa de entre 3 y 8 euros de 1 a 3 meses en función de las circunstancias económicas del condenado. 15 personas han sido detenidas por almacenar pornografía infantil, 2 de ellos en Valladolid y 1 en León, que han sido puestos a disposición judicial. Es el resultado de una operación de la policía en colaboración con Estados Unidos, que han requisado estos contenidos de dureza extrema en los que se veía a menores siendo agredidos sexualmente. Y otra detención bastante más costosa. La Policía Nacional ha encontrado a un prófugo de la justicia escondido en un mueble de su casa. Tenía en vigor 3 ingresos en prisión y 2 órdenes de busca y captura. Los agentes entraron en el domicilio gracias a la autorización de un familiar y la sorpresa llegó cuando lo encontraron agazapado, cual contorsionista, dicen, dentro de un mueble de pequeñas dimensiones. Ya está en el juzgado de Salamanca. Marzo suele ser un mes idóneo para crear empleo y las cifras esta vez no han fallado. España roza los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Nunca ha habido tantos. Ha sido un muy buen mes para el mercado laboral, el segundo mejor de la historia en Castilla y León. De hecho, nuestra comunidad registra la cifra más baja de parados desde el año 2007. El dato nacional también es el mejor, en este caso, desde 2008. Castilla y León tiene 2.600 parados menos que hace exactamente un mes y fue sobre todo el sector servicios el que tiró del carro. Un ejemplo de este tirón lo vemos en la Seguridad Social. La mitad de las nuevas afiliaciones se dieron aquí, en la hostelería, pero también el comercio acumula buena parte de las nuevas altas. Y por segundo mes consecutivo sumamos autónomos, casi 400 más. En paralelo a los buenos datos de paro, hoy el Instituto Nacional de Estadística también ha dado a conocer cuánto ahorraron los hogares en el año 2023. De media, cada familia española dejó de gastar un 11% del total de su renta de todo el año, lo que supone que ahorramos un 4% más que el año anterior. Es la tercera tasa más alta de toda la serie histórica. Se debe a que los españoles somos cada vez más precavidos, pero también a que la renta disponible ha aumentado, en concreto un 11%. Entre los empleos más novedosos y cada vez más frecuente, el de directivo temporal. Ejecutivos con una trayectoria ya probada que se encargan de proyectos puntuales en una empresa. Es muy habitual esta figura en Estados Unidos. Mientras que en países anglosajones supone el 60% de las contrataciones de directivos, aquí aún se encuentra en una fase incipiente. Primero es el tema cultural, ¿no? De trabajar por proyecto en Estados Unidos, UK, Holanda, Bélgica, etcétera, ¿no? Que son países que tienen esto, pues no es solamente no negativo, sino que es muy positivo. Es el caso de Ángel, vallisoletano, que ejerce de directivo temporal en una empresa de Salamanca. Se puede compatibilizar con otro tipo de proyectos y para la empresa es un ahorro económico considerable. La capacidad de adaptación y la especialización son sus principales características, aunque interim manager se nace desde que se hace. Yo siempre he sido intraemprendedor en las empresas y nunca me he quedado en una empresa si se había agotado el proyecto. Siempre he querido aprender más. Una figura que sobre todo se da en grandes empresas que tienen o están afrontando pues un momento de cambio, de transición, de modelo de reestructuración, etcétera. Y más allá de su eficacia, cuenta con más ventajas para las empresas. No hay que asumir al profesional dentro del seno de la plantilla porque no forma parte de la plantilla. Es un profesional que viene, analiza, propone soluciones, se asumen por la compañía, se implantan, se ejecutan y se ofrecen resultados, en definitiva. Porque las largas trayectorias en la misma empresa cada vez son menos habituales. Y porque, como dice el otro, pues lo que permanece es el cambio. Los directivos temporales comienzan a ganar espacio también en España.
Más imágenes. Destruida por completo una fábrica de productos precocinados en Otero de las Dueñas, en León. Las llamas han devorado estas instalaciones, probablemente por un fallo eléctrico. Efectivos del Parque de Bomberos de Villablino han rematado las últimas actuaciones para sofocar el incendio que ha destruido por completo esta nave de productos precocinados en Otero de las Dueñas. Han sido varias dotaciones de toda la provincia y también de la Junta las que han intervenido en un incendio que se reavivó durante la madrugada. Afortunadamente, los 6 trabajadores no se encontraban en el momento de iniciarse el fuego. Las causas todavía se desconocen, aunque todo apunta a que pudo deberse a un fallo en el sistema eléctrico. Hemos tenido que realizar tareas de escarbamiento un poco con las herramientas manuales, poder levantar para ver el foco que está por debajo y poder lo que viene siendo enfriar los focos ya que quedan un poco en fuego latente y tareas de ya pues a remate finales. Y otro incendio el que se desató hace apenas una semana en Briviesca, en Burgos, que se llevó por delante una granja de gallinas. La empresa ya ha hecho balance de los daños y estima que las pérdidas rondarán los 3 millones de euros. Recordamos que en una de las naves murieron asfixiadas 35.000 gallinas y otras miles han tenido que mandarse al matadero. Netanyahu admite que el ejército israelí está detrás del atentado en Gaza que ha acabado con la vida de 7 voluntarios de la ONG del chef español José Andrés. El primer ministro ha asegurado que no ha sido intencionado y dice que su gobierno lo va a investigar de forma exhaustiva. Desde Jordania, hoy Pedro Sánchez ha exigido a Israel que aclare en cuanto antes las circunstancias del brutal ataque. Desde que empezó el conflicto en Gaza han muerto un total de 197 trabajadores de ONGs de todo el mundo. Y de vuelta a Castilla y León, el PSOE reclama a la Consejería de Educación que elabore un plan de refuerzo para los 2.800 alumnos de infantil, primaria y secundaria que no dominan el castellano. Es una propuesta de resolución que los socialistas llevan a la Comisión de Educación. Que se determinen las condiciones, qué número de estudiantes debe haber en cada aula para que tenga profesorado de apoyo, porque ese argumento de que aprenden castellano solo, que es el que utiliza la Junta para justificar que no tengan planes de apoyo, es un argumento que no tiene ninguna consistencia. Cuando haces algo de corazón es porque quieres dar lo mejor. Cuidando cada paso que das desde el principio hasta... Ahora consigue 1 litro gratis comprando una caja. Descubre cómo en nuestros packs. Esta tarde se ha inaugurado en Burgos el nuevo Centro de Fotografía Histórica de la Guardia Civil, que estará ubicado en las instalaciones de la Comandancia de Avenida Cantabria, y también su página web, que permitirá acceder desde cualquier parte del mundo al fondo documental de la Guardia Civil. Unas 300.000 imágenes formarán parte de este fondo documental, que han sido recopiladas de fondos oficiales, publicaciones y también de colecciones privadas. De hecho, la mitad de esas 16.000 imágenes que ya están digitalizadas proceden de fondos privados. 13.000 de estas imágenes ya están colgadas en esta nueva web y pueden ser accesibles para toda la ciudadanía. Cosas que siempre has creído y que no eran verdad. Que no tenías a ninguna persona con autismo cerca. Las personas autistas también estamos aquí. Y aquí, y aquí. Conócenos y apóyanos. Con ese spot que acaban de ver, Autismo España quiere dar visibilidad a las personas con trastorno del espectro autista, también conocido como TEA, que están a nuestro alrededor y quizás no lo sepamos. Aunque en España no existe un registro oficial de casos diagnosticados, se estima que hay unas 470.000 personas con autismo, es decir, 1 de cada 100. En Castilla y León, la Federación Autonómica atiende a más de 1.600. Las cifras, además, se triplican respecto a hace 10 años y se debe principalmente a la mejora en el diagnóstico. Son personas que tienen dificultades para expresarse o para socializar, ¿vale? Bueno, pues igual que tratarías a cualquier otra persona que tú ves que tiene una dificultad, es tener paciencia, escucharles,
tratar de ponerte en su lugar. Encontrar trabajo nunca es sencillo. Pablo lo ha conseguido y desde hace 6 años trabaja como auxiliar administrativo. Reconoce que el camino no ha sido fácil. Lo notan que tienes autismo o algo o inseguridades, entonces ya por eso ya te rechazan. Con ayuda de un preparador laboral, desde la Asociación Autismo Valladolid le dieron las pautas para conseguirlo. Te enseñaban a hacer una entrevista, te decían para que no te pusieras nervioso, te decían cómo tenía que ser tu actitud y ya está. Si la empresa tiene prejuicios que dice que no, que dice que no lo va a hacer bien, pues es él que demuestre lo contrario. Trabajar le ha ayudado a adaptarse a los cambios, pero sobre todo... Independencia económica. Irene, a sus 15 años, también se encuentra con barreras en el instituto. Yo no tengo un cartel en la frente de que diga tengo autismo y la gente pues no se da ni cuenta y no tiene cuidado. Muchas veces nos mandan a hacer trabajos en parejas y claro, soy la típica que se queda sola. No es muy agradable que digamos. Aunque reconoce la importancia de la concienciación en las aulas. El año pasado fueron a dar una charla sobre el autismo y ya desde eso sí que empezaron un poquito a fijarse un poquito más en mí. Autismo España también colabora con la Fiscalía y el Ministerio del Interior para facilitar el acceso y la comunicación entre entidades y personas con autismo.